Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les cuento que voy a hacer un tutorial para que puedan resolver el deber que está en el aula virtual. Ya he colgado la tarea. Está aquí, dice, la tarea se llama Crecimiento de la Industria y Participación de Mercado. Esta tarea la tienen que presentar hasta el 7 de diciembre. En la noche, aquí ustedes van a poder encontrar su nombre y la industria que les he asignado para que realicen su deber. Entonces, el proceso es igual a la clase que vimos el 24 de noviembre, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a tener que buscar cuál es la clasificación industrial de estos sectores, cuál es el SIU, cuál es la clasificación industrial. Para eso les he subido aquí en el tema el archivo del SIU para que puedan buscar. ¿Ya? ¿Qué van a tener que hacer? Lo que se les pide es los mismos temas que vimos en clase. Entonces, van a tener que identificar el PIB no petrolero, el Producto Interno Bruto, la clasificación industrial, obtener de datos oficiales el PIB sectorial del sector que está asignado a su nombre en el aula virtual, el crecimiento de la industria. Esto tienen que calcular cuál es el aporte del sector industrial al PIB nacional, cuáles son los actores del mercado. Esto se obtiene de la Superintendencia de Compañías, y cómo calcular la participación de mercado. ¿De acuerdo? Esa va a ser su tarea para el 7 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Abrir 3 páginas importantes. La primera es la página del Banco Mundial, ¿sí? País Ecuador. Y aquí en donde dice datos del país van a encontrar el valor del PIB al año 2017. Ahí está. Entonces este dato vamos a tener que guardarnos 103.000, miren lo que dice, 103.000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces vamos a guardar este dato que nos da el Banco Mundial, que nos dice que el PIB al 2017 es 103.000 57 millones de dólares. ¿Ya? Guardamos ese dato ahí. Ok. Guardamos ese dato ahí un ratito hasta obtener lo demás. Vamos al portal del Servicio de Rentas Internas y en donde dice enlaces de interés vamos a buscar estadísticas. Aquí dice estadísticas multidimensionales y estadísticas multidimensionales, y se nos va a abrir esta tablita Saiku que nos va a permitir obtener los datos. Ok, lo primero que tenemos que haber hecho antes de entrar aquí es haber identificado el SIU. Ok, entonces voy a abrir aquí el archivo del SIU y, por ejemplo, yo voy a utilizar el SIU de calzado. Okay, voy a hacer un análisis de la fabricación de calzado. Entonces aquí está. Fabricación de calzado. Entonces yo voy a usar este SIU, el C15-2001. ¿Okay? Entonces voy a hacer el cálculo del PIB sectorial para ver
cómo ha crecido la fabricación de calzado en el Ecuador en los últimos años. Entonces me voy aquí, me interesa declaraciones, el cubo de declaraciones 101, porque el 101 es el formulario del impuesto a la renta. Entonces este formulario me da toda esta información que aparece aquí: el total del activo, las ventas netas, si hubo exportaciones, total de gastos, el total de activos, de pasivos, de patrimonio, ¿sí? A mí me va a interesar total ingresos porque vamos a sacar el PIB sectorial. Entonces, ¿qué hago primero? Busco la actividad económica. Y voy a cruzar esta información con el año fiscal y con el total de ingresos. Me queda así. Busco el SIU que me corresponde, 152001, y ok. Sí, miren. Entonces yo puedo mover esto también, ¿sí? Acá, y se borra esa columna que me estaba estorbando. Entonces digo, estos son los ingresos de la industria del sector del calzado en el Ecuador. Miren, de la fabricación de calzado, botines, de cualquier material mediante cualquier proceso, ¿okay? Incluido moldeado, dice. Entonces está correcto, ¿okay? Lo que voy a hacer es copiar esta información en Excel para poder hacer el cálculo, ¿okay? Entonces tengo la información aquí. Recuerden que se me copia en forma de texto, entonces lo que tengo que hacer es eliminar las comas para que se convierta en número. Y ahí tengo datos numéricos, ¿okay? Entonces, ¿qué me pide el deber? Me pide calcular el crecimiento del sector o de la industria y el porcentaje de crecimiento. ¿Cómo calculo el crecimiento de la industria? En ingresos voy a restar el año actual menos el año anterior, ¿sí? Entonces me da el valor que creció del año 2006 al 2007. Esta industria creció en 1 millón, casi 2 millones de dólares, ¿sí? Arrastro la fórmula. Entonces ahí ya puedo identificar cuál fue el mejor año para la industria. ¿En qué año creció más? Entonces vemos aquí que el año fue un buen año, el año 2012, año 2013, ¿sí? ¿Cuáles fueron los años más desfavorables de este sector? El año 2015 y sobre todo el año 2016, con una recuperación importante para el año 2017, ¿sí? Ahora saquemos el porcentaje de crecimiento. Entonces voy a dividir el crecimiento de la industria del año actual, lo divido para el crecimiento del año anterior y lo convierto en porcentaje. Miren, entonces aquí tengo el valor, este crecimiento de la industria en valores y en porcentajes. Entonces aquí puedo ver cuánto creció. Por ejemplo, en el año 2010 creció la industria en un 32%, que es importante. Igual en el 2007. Vemos que aquí en el 2015 decreció 6% y en el año 2016 17%. Eso quiere decir que hubo un decrecimiento importante para ese año, ¿no? Esto que dice total ingresos, yo lo voy a llamar PIB sectorial. Ahí ya tengo el primer dato que me pide, ¿sí?
¿Ok? Me pide también el aporte al PIB nacional para el 2017. ¿Cómo calculo? Entonces voy a calcular, voy a hacer del año 2017 el PIB, lo voy a dividir para el PIB del total. Quiere decir que esta industria del calzado aportó el 0.05% a la industria nacional. Eso quiere decir, ¿sí? En el año 2017. ¿Ok? Eso me pide. Vamos ahora a hacer el gráfico. ¿Cómo hago el gráfico? Voy a seleccionar el año fiscal y el PIB sectorial. Y elijo el gráfico de líneas. ¿Ok? Miren. Aquí me da, tengo entonces la información en datos, en porcentaje e información gráfica. ¿Cómo se llama este gráfico? Crecimiento de la industria del calzado en Ecuador. ¿Okay? Entonces aquí tengo cómo va creciendo. Si quiero cambiar esto, nada más le pongo formato. Y le cambio por los años. Bien. Hay que irle dando formato al gráfico para que quede bien. Y tiene que quedar así. Bien. Entonces la industria tuvo un crecimiento constante hasta el año 2014. A partir del año 2014 decae, ¿sí? Y vuelve a incrementarse levemente, ligeramente para el año 2017. ¿Sí? Entonces ahí podemos observar gráficamente el comportamiento de crecimiento de este sector. ¿De acuerdo? Muy bien, queda así. Por otro lado, vamos a ver cómo funciona. Nos pide también, miren, ya sabemos cuál es el PIB nacional, ya sabemos cómo buscar el SIU. Vamos a hacer una recordación. El SIU está aquí. Entonces, por ejemplo, yo digo, tengo que buscar el SIU de cuál es la codificación industrial de las pizzerías. Entonces, la pizzería por lo general es un restaurante. ¿Sí? Entonces, aquí está. Como es restaurante, es un servicio, va a estar en la clasificación G. Entonces, me voy a la clasificación G y le busco aquí. Aquí está, a la clasificación I. Entonces aquí tengo actividades de restaurantes y de servicio móvil de comida, no es, ¿sí? Suministro de comida por encargo tampoco, actividades de servicio de bebidas, otras actividades. Y aquí está, restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido para llevar. ¿Sí? Entonces busco de esa manera. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo buscar el SIU, ya sabemos cómo encontrar el PIB sectorial y cómo identificar, calcular el crecimiento de la industria en datos, en porcentajes y gráficamente. Ahora,
¿Cuál es el aporte al sector industrial? También ya calculamos, está aquí, ¿sí? Es este, pues esto ya está. El aporte al sector industrial al PIB nacional. ¿Cuáles son los actores de mercado? Entonces ya no necesito la página del SRI, me voy a la página de la Superintendencia de Compañías. Pincho en portal de información, sector societario y me dice búsqueda compañías por actividad económica. ¿Sí? Me dice entonces era el calzado, tenía la clasificación C15 2001. ¿Okay? Entonces tengo que buscar la actividad económica C15 para ver cuántos actores hay en esa industria, cuántas compañías hay participando en este sector. C15 2001. Está aquí, finalizar. Miren, entonces aquí me da toda la lista de compañías, pero no las puedo visualizar todas, entonces me voy acá a descargar la tablita en formato Excel. Cuando me dice que el informe está listo y que se va a descargar, pues aparece aquí. ¿Ok? Entonces me sale un informe con todas las empresas a nivel nacional que están registradas. Miren, entonces yo puedo contar aquí. Y me dice que hay 194 compañías que están dentro de la fabricación de zapatos. Yo aquí podría hacer un filtro. Y buscar, por ejemplo, solo compañías de Pichincha. Solo las empresas o los actores del mercado de Pichincha. Miren, entonces aquí en Pichincha tengo 58 empresas, ¿ok? Pero me interesa a nivel nacional. ¿Ok? Entonces me regreso acá y ahora sé que cuántos actores hay en el mercado. Y decía que son 194 empresas a nivel nacional. ¿Ok? Podríamos investigar cuántas están en Pichincha, cuántas están en Azuay, cuántas están en otras provincias. ¿Sí? Ahora he cumplido con los actores del mercado. Sé que hay 194 empresas que están compitiendo en este sector. Y finalmente me falta la participación del mercado. ¿Qué quiere decir? Que necesito identificar cuál es la competencia más grande. ¿Cuál es el actor más importante, más grande, el que vende más, el que tiene mayor ingresos? ¿Sí? Entonces me voy al portal de información, un poquito más abajo dice estados financieros por ramo. ¿Sí? Selecciono la actividad económica, que era la C15. 2001, fabricación de calzado, y me interesa el año 2017. Finalizo. Como no me deja visualizar todos los datos, voy a descargar nuevamente el archivo en formato Excel, y este archivo sí recuerden que es un poquito más pesado y se demora en descargar. Ok, vamos a esperarle.
¿Ok? El informe está listo. Tengo una página gigante de información. Recuerden que para facilitar el manejo de la tabla, puedo borrar las celdas que no me sirven. ¿Sí? Ya sabemos que es del 2007, entonces voy a dejar solamente las celdas más importantes. ¿Ok? ¿Ya? Ok, voy a poner un filtro que me permita buscar los ingresos o puedo también buscar ventas locales. Entonces aquí, como ya es el código de cuenta, ¿verdad? Ya lo vimos, era el 6999. ¿Bien? Que es total de los ingresos. Pero también, si no quiero buscarle ingresos, sino por ventas, me interesa saber, por ejemplo, cuáles fueron el total de las ventas. Puedo buscar también así. Ventas netas. Aquí está. Entonces me interesa saber ventas netas locales grabadas con tarifa diferente a 0, por ejemplo. Esta, o ventas grabadas con tarifa 0 o exenta de IVA, que es la única que me da valor exento. ¿Ya? Miren, tengo información aquí. Miren, puedo entonces filtrar por ventas netas o puedo filtrar por los ingresos totales. Ahí está. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer esta vez por total ingresos. ¿Sí? Para ver cuál fue la empresa o la compañía que más vendió en el año 2007. Les había pedido que copien la tabla en otro lugar para que puedan, como están ocultas algunas celdas, puedan trabajar mejor. ¿Sí? Entonces vamos a copiarlo acá. Miren. Aquí tengo la información. Solamente tengo el nombre de la empresa. Voy a ocultar esto porque ya no me hace falta, no es necesario. ¿Sí? Aquí habíamos dicho que eran 194 actores. Y aquí tengo el valor. Si yo ordeno esto de mayor a menor, miren, me dice que Fabril Fame es la empresa que más ha vendido en el año 2007. Con Inducalza, Calzacuero, comercializador ecuatoriano de calzado, Westam, que es conocido, ¿sí? Están algunas empresas conocidas por aquí. ¿Ok? Entonces tengo aquí las 10 empresas más grandes. Son estas. Pero puedo hacer las 15, también las 15 empresas más grandes hasta aquí. ¿Ok? Entonces tengo cuál es la participación de mercado. Selecciono los datos y voy a insertar un gráfico de pastel. ¿Sí? Para visualizarlo mejor puedo borrar esto. ¿Cómo se llama este gráfico? Participación de mercado
de la industria del calzado en Ecuador. ¿Okay? Así se llama nuestro gráfico. Y le vamos editando y le vamos haciendo más bonito. Me interesa saber de aquí, me interesa saber el porcentaje para saber la participación del mercado y el nombre de la categoría. No me interesa el valor. ¿Okay? Miren. Esto puedo hacerlo más pequeñito para que se vea mejor. ¿Okay? Ahora, si está muy cargado, lo que puedo hacer es ponerle las 10 empresas más importantes. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver, puedo hacer más grande. Miren, podemos entonces ver aquí. ¿Cuál es la empresa más grande? ¿Sí? Fabril Fame. Tiene el 25% de poder del mercado y Inducalza, Industria Nacional de Calzado, tiene el 18%, Calzacuero el 15%. Tengo por acá esta comercializadora ecuatoriana de calzado, que son como las 4 empresas más importantes a nivel nacional. Ahora, si me interesa saber de todas las empresas que han presentado ingresos, por ejemplo hasta aquí, miren, de todas maneras, esta empresa Fabril Fame sigue teniendo el 20%, que es importantísimo, ¿no? Entonces podemos ver que la mitad de la participación del mercado, la mitad del mercado está en poder de 3 empresas. 3 empresas son las que tienen el poder del mercado del calzado en cuero en el Ecuador, ¿sí? Y que el mercado, la otra mitad, está repartido entre como 100 empresas diferentes, ¿no? Si quiero poner aquí las empresas que tuvieron ventas de más de $500,000, por ejemplo, por aquí. Miren, de todas maneras podemos observar que las empresas que siguen siendo los dueños del mercado, o de la mitad del mercado, 3 grandes empresas. ¿Okay? Entonces con eso hemos visualizado o hemos aprendido a calcular la participación del mercado. ¿De acuerdo, chicos? Entonces hagan su deber, les recomiendo que lo hagan de manera individual para que se entrenen para cuando hagamos el siguiente examen, para que hagan bien su deber y puedan pues posteriormente, si les interesa, seguir haciendo más investigaciones sobre este tema. ¿De acuerdo? Gracias.